Hoy celebramos la solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios. Desde los orígenes del cristianismo ya había una fiesta en honor de la maternidad de la Virgen María cercana al tiempo de la Navidad. Pero bueno, luego con el correr de los años se fue cambiando de lugar. El Papa Pío XI la puso en el mes de octubre y después el Concilio Vaticano II, cuando reestructuró las celebraciones litúrgicas, la volvió a ubicar en días cercanos a la Navidad y justo, bueno, donde finaliza la octava de la Navidad. La fiesta en sí fue ubicada litúrgicamente para recordar, hacer memoria del concilio de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en el año 431. Los obispos de aquel momento se reunieron para combatir una herejía que estaba surgiendo en aquel momento, que pretendía separar de Jesús su naturaleza humana de su naturaleza divina, ¿no? Todos los concilios están siempre en torno a la persona de Jesús y el definir a María como Madre de Dios es una consecuencia de aclarar quién es Cristo. Estaban los que decían que no podía haber sido que una mujer diera a luz a Dios mismo, que la criatura trajera al mundo a su creador. Entonces algunos decían que Jesús recibió el ser hijo de Dios después de su nacimiento, como algo que le vino de arriba. Querían como que separar esas dos naturalezas. Y el concilio de Éfeso determinó, y nos enseña aquello que nosotros creemos, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo es desde el momento de su concepción. Ese hijo que María llevó en su vientre, ya desde la concepción, era Dios y hombre. Entonces, si Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y María es la mamá de Jesús, entonces se la puede llamar también Madre de Dios. La criatura trajo al mundo a su propio creador, por un designio de Dios. Fue Dios el que quiso que fuera así. Fue Dios el que quiso asumir nuestra naturaleza humana. Desde la concepción asume nuestra naturaleza humana. Y fue Dios el que, para entrar en la historia, eligió venir al mundo como venimos todos nosotros, a través de una mamá. Y María recibe ese título grandísimo con la que la honra toda la Iglesia, Madre de Dios. Un título muy antiguo, ya desde antes del concilio de Éfeso se la consideraba Madre de Dios. Lo que pasa es que los concilios después lo que hacen es declarar solemnemente una verdad de fe. Hay una antífona muy antigua que la nombra a María como Madre de Dios. Y nosotros lo que más conocemos es cuando rezamos el Ave María, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pero San Agustín, en uno de sus escritos, dice que mucho más feliz, mucho más dichosa de haber sido Madre de Dios, María es por ser discípula. Y ahí podemos recordar ese momento en la vida de Jesús cuando alguien le grita: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde: felices son más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por supuesto que en este caso María es doblemente feliz. Es feliz por ser madre de Dios y es feliz por ser discípula. Porque si hay alguien que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica a la perfección, es María. Es la que cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador, ella dialoga, pero concluye diciendo:
aquí está la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el Evangelio de hoy nos muestra que María, dice esa frase, ¿no? María conservaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Cuando los pastores, por el anuncio del ángel, van ahí a Belén y encuentran, como el ángel le había dicho, ellos cuentan lo que les sucedió y todos, dice, se maravillaban. María conservaba estas cosas, estas palabras en su corazón, ¿no? María constantemente va guardando las palabras, lo que va sucediendo en su corazón. Seguramente cuando el ángel le anunció a María que va a ser la madre del Salvador, María no se imaginó lo que iba a venir después. El ángel no le dijo lo que iba a venir después. María va haciendo un proceso en el conocimiento de la voluntad de Dios. Va haciendo un proceso de fe. Cuando lleva a Jesús junto con José para presentarlo al templo, que Simeón alaba a este niño que ellos llevan en sus brazos porque lo reconoce como el Salvador, luego le dice, y a vos una espada te atravesará el corazón, y así se conocerán los pensamientos íntimos de muchos, haciendo referencia a la muerte de Jesús. Pero en ese momento, yo creo que a María no se le cruzó por la cabeza que ese hijo que llevaba en sus brazos iba a morir en una cruz. Pero también esas palabras las fue guardando en su corazón. Probablemente cuando María lo encuentra a Jesús camino al Calvario y cuando lo ve a Jesús crucificado, seguramente habrá recordado esas palabras. A esto se refería Simeón cuando me dijo, cuando lo llevaba en brazos, que una espada me atravesaría el corazón, ¿no? Los dolores más grandes de María fueron en esos momentos. Y seguramente María ha recordado todas estas palabras luego en Pentecostés y las ha transmitido a la primera comunidad cristiana y por eso llegan a nosotros a través de los santos evangelios. Entonces hoy Lucas nos muestra también a nosotros cómo debe ser nuestro camino de discípulos, ¿no? A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para ser un fiel discípulo de Jesús? Ir a la escuela de la Virgen María, contemplar a María, viendo a María cómo ha sido discípula, es que nosotros podemos aprender a ser discípulos. Escuchar la palabra y llevarla al corazón. Y desde ese encuentro con la palabra que va madurando en el corazón, nos irán saliendo las respuestas adecuadas al momento que corresponda. Dios nos va preparando y con el tiempo nos pasará como le pasó a María, que vamos entendiendo el por qué y el para qué. Y ahí aprovecharemos aquello que en algún momento Dios nos habló al corazón, ¿no? María es la que nos enseña a nosotros a dialogar con Dios. Cuando le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser? Ella no desconfía, pregunta, que es distinto. Porque, por ejemplo, también se le anuncia que va a ser padre a Zacarías y él sí desconfía, ¿no? Él dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿No? Por desconfiado se quedó mudo. María, por confiada, por creer, canta el Magnificat. Son las dos personas que Dios interviene en su historia de una manera extraordinaria, pero con distintas recepción y distintas actitudes. Igual por desconfiado Dios no dejó de intervenir, o sea, si desconfiamos quedémonos tranquilos que Dios igual va a intervenir en nuestra historia, ¿no? Pero qué importante tener la actitud de María, es mucho más aliviado, ¿no? El confiar desde el principio y dejarnos llevar por este Dios que es el Señor de nuestra historia, donde nosotros también tenemos que poner nuestra parte como lo hizo María. Que el Señor nos conceda la gracia, hoy que iniciamos este año, donde también la Iglesia, desde el Papa San Pablo VI, dedica este día a la jornada de oración por la paz, que durante todo este año también podamos ser constructores de paz. Que
nuestras actitudes sean como las de María. María habló muy fuerte en el Magnificat. Cuando ella canta el Magnificat tiene palabras fuertísimas, pero nunca agredió. María siempre nos lleva a un camino de paz. Que podamos caminar, transitar este 2021, que como todo futuro es incierto, pero que podamos caminarlo de la mano de María. Y también de un modo especial, ya que el 8 de diciembre pasado comenzó el año de San José, también podamos dejarnos iluminar por este santo varón, por este hombre al que el Papa Francisco lo llama muchas veces el custodio, porque es el que cuida, el que protege a María y a Jesús. Que la Sagrada Familia nos guíe, nos acompañe y sea el modelo de vida cristiana para cada uno de nosotros.